Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, el supuesto romance secreto entre Atay Ulusoy y Sereni Sarkaya. Si esa chispa que muchos percibimos entre ellos, esa química innegable en pantalla y fuera de ella, ¿será solo imaginación nuestra, o hay algo más detrás de esa amistad tan cercana? Prepárense para un análisis profundo con evidencia, teorías y por supuesto, mucha especulación divertida. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre tus series y actores turcos favoritos. Y si ya eres parte de esta gran familia, gracias por estar aquí. Vamos a empezar. Desde que Atay y Sereni irrumpieron en nuestras pantallas con Medcezir, la versión turca de DOC, la gente no ha parado de hablar de su relación. La intensidad con la que interpretaban a Yaman y Mira era palpable, y es fácil ver por qué tantos fans se enamoraron de su química. Su complicidad era tal, que traspasaba la pantalla. Parecía que no solo eran buenos actores, sino que realmente conectaban a un nivel más profundo. Las miradas, los gestos, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras y todo gritaba algo más. Pero, ¿qué decían ellos? Bueno, la verdad es que nunca confirmaron ni negaron rotundamente nada. Siempre mantuvieron una postura ambigua, dejando que los rumores corrieran libres. En entrevistas, cuando se les preguntaba directamente sobre una posible relación, generalmente respondían con evasivas, elogiando la profesionalidad del otro y destacando lo bien que se llevaban en el set. Un clásico, ¿verdad? Decían que eran muy buenos amigos, que se respetaban y admiraban mutuamente, pero nunca daban el siguiente paso que confirmara el romance que todos ansiábamos. Y claro, los fans se encargaban de buscar cualquier pequeño detalle, cualquier pista que pudiera confirmar sus sospechas. Fotos de sus salidas juntos, comentarios sospechosos en redes sociales, lenguaje corporal en entrevistas, todo era analizado al milímetro. Recuerdo haber leído en foros de internet teorías increíbles sobre la forma en que se miraban o la manera en que se tocaban, accidentalmente durante las grabaciones. La gente estaba obsesionada, y con razón. La tensión romántica entre ellos era tan evidente que era difícil creer que solo eran amigos. Ahora bien, vamos a ser honestos. En el mundo del espectáculo, es muy común que los actores creen una imagen pública que no necesariamente refleja la realidad. A veces las relaciones se exageran para generar más interés en la serie o película. Otras veces las relaciones reales se mantienen en secreto para proteger la privacidad de los involucrados. Así que aunque teníamos muchas pruebas circunstanciales, nunca tuvimos una confirmación oficial de que Atay y Sereni fueran algo más que amigos y compañeros de trabajo. Además es importante recordar que ambos tenían sus propias vidas amorosas mientras filmaban Medcezir. Sereni mantuvo una relación bastante pública con Kerem Bürsin, otro actor muy conocido en Turquía, mientras que Atay también tuvo algunas relaciones que fueron seguidas de cerca por la prensa del corazón. Esto no descarta la posibilidad de que hubiera sentimientos ocultos entre ellos, pero sí complica un poco la historia. Quizás el momento nunca fue el adecuado, o quizás simplemente prefirieron mantener su relación en el terreno de la amistad. Otra cosa que hay que considerar es la presión mediática. Imaginen lo difícil que debe ser tener una relación bajo el escrutinio constante de los paparazzi y las revistas del corazón. Cada cita, cada gesto, cada palabra es analizada y diseccionada. Es comprensible que algunas parejas prefieran mantener su relación en secreto para protegerla de esa presión. Quizás Atay y Sereni sintieron que no podrían manejar la atención que generaría una confirmación de su romance, y decidieron mantenerlo en secreto. Pero, ¿por qué nos importa tanto este tema? ¿Por qué seguimos hablando de la posible relación entre Atay y Sereni años después de que terminara Medcezir? Creo que la respuesta es simple, su química era innegable. Nos enamoramos de Yaman y Mira, y queríamos creer que su amor traspasaba la pantalla. Queríamos creer que los actores que les daban vida también sentían algo especial el uno por el otro. Es algo que nos pasa mucho con las parejas ficticias, queremos que se hagan realidad. Además, creo que hay algo muy atractivo en la idea de un romance secreto, de un amor prohibido que se mantiene oculto a los ojos del mundo. Nos gusta pensar que detrás de las cámaras, los famosos también tienen sus propios dramas y secretos. Y la posible relación entre Atay y Sereni encajaba perfectamente en ese molde. Ahora, volviendo a la pregunta inicial,
¿Hubo realmente un romance secreto entre Atay Ulusoy y Serine Sarkaya? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. A menos que alguno de ellos decida contarlo algún día, tendremos que conformarnos con las especulaciones y las teorías de los fans. Pero, ¿importa realmente la respuesta? Creo que lo que importa es que su química nos regaló momentos inolvidables en la pantalla, y eso es lo que realmente cuenta. Independientemente de si hubo o no un romance en la vida real, su interpretación de Yaman y Mira siempre será recordada con cariño por los fans de Medcezir. Y hablando de Medcezir, ¿cuál fue su momento favorito de la serie? Déjenlo en los comentarios, me encantaría leer sus opiniones. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Como vimos, la relación entre Atay Ulusoy y Serine Sarkaya sigue siendo un misterio, un tema de debate y especulación entre los fans. Aunque nunca hubo una confirmación oficial de un romance, la química innegable entre ellos en Medcezir alimentó la imaginación de muchos. Sea cual sea la verdad, su trabajo juntos siempre será recordado con cariño. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que se hayan divertido conmigo especulando sobre este posible romance secreto. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre el tema. ¿Creen que hubo algo más entre Atay y Serine? ¿Cuál es su pareja favorita de la televisión turca? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y curiosidades del mundo de las series y actores turcos. Hasta la próxima. Asterisco 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 asterisco. Para entender completamente la magnitud de este romance secreto, es crucial sumergirnos en el contexto cultural y mediático que rodeó a Medcezir. En Turquía, las series de televisión, conocidas como dizis, son un fenómeno cultural masivo. No solo se consumen dentro del país, sino que también se exportan a Latinoamérica, Europa del Este y Oriente Medio, generando legiones de fans en todo el mundo. Medcezir, al ser una adaptación de una serie estadounidense tan popular como The O.C., ya tenía una base de fans esperando ver cómo se adaptaría la historia a la cultura turca. La elección de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya como los protagonistas fue fundamental para el éxito de la serie. Ambos eran jóvenes, atractivos y ya tenían un gran número de seguidores gracias a sus trabajos anteriores. Atay, con su aura de chico rebelde y su atractivo físico, encajaba a la perfección con el papel de Yaman, el joven problemático que llega a la alta sociedad. Serine, por su parte, con su belleza y elegancia natural, era ideal para interpretar a Mira, la chica rica y popular con un pasado complicado. La serie tuvo un éxito arrollador desde el primer episodio, y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre Atay y Serine. Los guionistas y directores de la serie eran conscientes de esta química y la explotaron al máximo, creando escenas románticas llenas de tensión y emoción. Pero más allá de las escenas románticas, había algo en la forma en que Atay y Serine se miraban, se tocaban y se relacionaban fuera de cámara que hizo que los fans creyeran que había algo más entre ellos. Los pequeños gestos, las sonrisas cómplices, las miradas furtivas, todo parecía indicar que había una conexión especial entre ellos. Los paparazzi, por supuesto, no tardaron en seguir a Atay y Serine a todas partes, tratando de capturar una foto o un vídeo que confirmara el romance. Se publicaron fotos de ellos saliendo juntos a cenar, asistiendo a eventos sociales y pasando tiempo en el set de rodaje. Sin embargo, ninguna de estas fotos era lo suficientemente comprometedora como para confirmar una relación romántica. Los fans, sin embargo, no se rindieron. Analizaron cada foto y cada vídeo al detalle, buscando cualquier pista que pudiera confirmar sus sospechas. Crearon foros de Internet y grupos en redes sociales donde compartían sus teorías y especulaciones. Algunos incluso llegaron a analizar el lenguaje corporal de Atay y Serine en las entrevistas, buscando señales de nerviosismo, atracción o incomodidad. Una de las teorías más populares era que Atay y Serine estaban tratando de mantener su relación en secreto para proteger su privacidad y evitar la presión mediática. Otros creían que sus representantes les habían aconsejado mantener la relación en secreto para no perjudicar la imagen pública de ambos. La relación de Serine con Kerem Bürsin,
que comenzó durante la filmación de Medcezir, también complicó la historia. Algunos fans creían que Seriney estaba utilizando a Kerem como una tapadera para ocultar su verdadera relación con Aatai. Otros creían que Seriney estaba realmente enamorada de Kerem y que no había nada entre ella y Aatai. La relación de Aatai con otras mujeres también generó controversia. Se le relacionó con varias actrices y modelos, pero ninguna de estas relaciones duró mucho tiempo. Algunos fans creían que Aatai no podía comprometerse con nadie porque estaba secretamente enamorado de Seriney. El final de Medcezir en 2015 no puso fin a las especulaciones sobre la relación entre Aatai y Seriney. Los fans siguieron hablando de ellos durante años, y cada vez que se les veía juntos en un evento público, los rumores volvían a encenderse. Incluso después de que ambos actores siguieran caminos separados y protagonizaran otros proyectos, la sombra de Medcezir y el supuesto romance seguía presente. Tanto Aatai como Seriney continuaron cosechando éxitos en sus carreras, pero para muchos fans siempre serán Yaman y Mira, la pareja que nos hizo soñar con un amor que traspasaba la pantalla. En los últimos años ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Aatai se casó en secreto con Dwi Gusarn, una actriz con la que había estado saliendo durante varios años. Seriney, por su parte, ha sido vista con varios hombres, pero no ha confirmado ninguna relación seria. La pregunta de si hubo o no un romance secreto entre Aatai Ulusoy y Seriney Sarkaya sigue sin respuesta. Quizás algún día decidan contarlo todo, o quizás prefieran mantener el misterio para siempre. Pero una cosa es segura, su química en Medcezir fue algo especial, y siempre será recordada por los fans de la serie. Para finalizar, me gustaría recordar que independientemente de si hubo o no un romance en la vida real, es importante respetar la privacidad de los actores y no presionarlos para que revelen detalles sobre su vida personal. Todos tenemos derecho a mantener nuestra vida amorosa en secreto si así lo deseamos. Y lo más importante es valorar el trabajo de Aatai y Seriney como actores y disfrutar de sus interpretaciones, sin importar lo que haya pasado detrás de las cámaras. Ahora sí, los dejo con esta reflexión. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre el tema. ¿Creen que la presión mediática influyó en su decisión de mantener su relación en secreto? ¿Cuál es su opinión sobre las relaciones entre actores que interpretan a parejas en la ficción? Quiero saberlo todo. Y como siempre, gracias por ver el vídeo hasta el final. No olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima.